El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y bueno, vamos a hablar un poquitito hoy acerca de la influencia negativa, ¿sí? Esa influencia de la cual todos estamos expuestos, porque estamos rodeados de personas y esas personas, aunque ahora estamos un poco recluidos, de todas maneras la influencia puede llegar a través de una videollamada, un llamado telefónico, un mensajito de WhatsApp, en fin, de muchas maneras podemos ser influenciados y de manera negativa. ¿Sí? Y esto llevarnos a cometer errores realmente graves que no queremos cometer, pero nos expusimos y bueno, fuimos débiles ante la presión y entonces cometimos los errores. Tenemos el ejemplo muy claro del caso de Saúl, que era rey de Israel, había sido levantado por Samuel, el profeta y el último juez, hasta el momento de Saúl. Para aclarar un poquitito, la nación se regía por jueces que Dios levantaba eventualmente, no era de una familia en particular, sino de la tribu que el Señor quisiera. Israel estaba compuesto por 12 tribus, así que el Señor podía levantar de quien quisiera. A partir de Saúl empezó una genealogía de reyes que venían a partir de la familia, ¿verdad? Como Saúl fue desechado, Dios levanta una nueva familia, la familia de David, y a partir de ahí todos los reyes eran hijos de David. Bueno, versículo 22 de 1 Samuel 15, y Samuel le dijo a Saúl, ¿no? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Notemos lo que dice Saúl. Dice, bueno, yo pequé. ¿Y cuál fue mi pecado? Mi pecado fue haber descuidado las palabras que vos me dijiste y escuchar la voz del pueblo. Consentí la voz del pueblo. Escuché al pueblo y es allí donde la debilidad en la vida espiritual de Saúl influenció o permitió que la influencia llegara a él y lo llevara a cometer un grave error, un gravísimo error. Porque si bien Saúl considera que lo que él hizo fue consentir al pueblo, escuchar al pueblo, ser democrático, por así decirlo, lo que le dice Samuel a Saúl es que la actitud de él fue una actitud de rebelión. Y ahí es donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta la gravedad de la situación. Nosotros la suavizamos, o las personas la suavizan con argumentos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el pueblo me decía que yo haga esto, que yo haga lo otro, la gente me dice hace esto, hace lo otro, y yo cedí. No parece ser algo tan grave, ¿verdad? A los ojos de Dios, por palabra de Samuel, era gravísimo. Era rebelión. Dios le había dado una orden y él desobedeció. Él no cumplió la orden. Fue clara la orden para con él. De decirle, mira, yo necesito que hagas esto, de tal manera y me traiga la situación de esta manera. Y Saúl, bueno, escuchó a los demás y hizo un poco, casi todo, pero no todo el 100%, un 70%, un 80%, y Saúl estaba conforme. Claro,
Lo que pasa es que Saúl no era una persona de oración. Saúl no era una persona de buscar de Dios. Era una persona práctica. Una persona que se mueve por las cosas que hace y no tiene una vida espiritual que le muestre la gravedad del pecado, que le muestre la gravedad de las acciones que nosotros, los hombres, las llamamos no tan complicadas, ni tan graves, ni que puede generar un daño tan particular o singular, y Dios considera las cosas de otra manera. Dios las considera de otra manera. Y es allí donde nosotros tenemos que está el peligro. Que nosotros, cuando actuamos, no consideramos la manera de Dios. Y pensamos que, Dios es un Dios de amor. Bueno, mucha gente engloba todo eso, ¿no? Y considera el amor como el amor algo permisivo, ¿no? Bueno, el amor tapa todo, el amor me va a entender, va a comprender la situación. Lo que pasa es que Saúl ya venía de otra desobediencia. Entonces, en esta segunda, cuando Samuel fue y le dijo, mira, quiero que hagas esto, hagas aquello, ¿estás de acuerdo? Saúl dijo, sí, estoy de acuerdo, voy a hacer todo lo que vos me dijiste que haga, pero después hizo otra cosa. Y así, mi hermano querido, muchas veces el Señor nos pide algo. Nos pide que nosotros hagamos las cosas de esta manera y la influencia de otro o nosotros mismos, que nos ponemos a repensar, a ver, analizar el pedido que nos hizo Dios y allí empezamos a conjeturar, empezamos a interpretar. Hay algo ¿cómo decirlo? Muy complicado, que es la interpretación. A veces nosotros tenemos una palabra del Señor, pero tenemos la palabra, pero no tenemos la interpretación. Y entonces, cuando tenemos la palabra y no tenemos la interpretación, tenemos que cumplir la palabra a rajatabla. No tiene que pasar ni un hilito sin cumplirla, porque no entendemos, Dios no nos da la revelación, porque probablemente lo vamos a entender una vez que hayamos obedecido, una vez que haya concluido, vamos a entender todo, y el Señor necesita de nosotros una obediencia completa para poder luego entenderlo. Pero nosotros, cuando recibimos la palabra, antes de hacer, empezamos a pensar, a analizar, a interpretar, ni empezamos a preguntar por acá y por allá, a vos qué te parece, vos qué me decís, a ver esto, lo otro. La vez pasada, hace unos años atrás, alguien me llamó, que no es de nuestra iglesia, y bueno, había una relación con esa persona, y bueno, entonces agarró, me llamó, me dice, mirá, pasó esto, ¿vos qué pensás? Y yo le agarré y le dije, bueno, mirá, lo que pienso es esto, bla, 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 bla. Le expliqué todo lo que me parecía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga, bla, bla, bla. Habrán pasado unas horas, me vuelve a llamar esta persona. Aclaro que esta persona no me llama de acá a la Argentina, me llama de otro país. Y me dice, estuve llamando, mirá Ricardo, quiero contarte que estuve hablando con fulano, con mengano, y me contó un montón de personas que habló después de mí, y todos me dijeron lo que vos dijiste. Yo me quedé pensando, digo, ¿cómo puede ser? Me llamaste a mí para hacer una pregunta y consultaste después con todo un montón de personas. O sea, vos te exponés al conflicto. Si el Señor te dirige para que hables con una persona, después no hagas un panorama porque vas a hacer una ensalada de opiniones. Y esas ensaladas de opiniones van a, sin lugar a duda, modificar la original palabra de Dios. Le vamos a ir poniendo cosas arriba, interpretación, cosas, cuando el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Hicimos una meditación días atrás, ¿no? Creo que el día anterior, donde la persona tenía que ir a agarrar el pollino y tenía que hacerlo. El Señor le dio todas las órdenes. Y ellos fueron y hicieron como el Señor les dijo.
y volvieron en victoria. El Señor quería eso así, sencillito, sin ningún otro planteo, nada complicado, nada con ninguna rosca, nada de agarrarse la cabeza. No, el Señor es sencillo y simple. Los que la complicamos generalmente somos nosotros. La obediencia al Señor es algo muy importante para Dios. Y la desobediencia es rebelión. La rebelión es un pecado gravísimo, gravísimo. Y nosotros, si nos rebelamos contra Dios, no nos damos cuenta de que nos estamos rebelando y planteamos, como hizo Saúl, no, lo que pasa que ellos me dijeron, yo los escuché, viste, soy democrático, yo quise consensuar, tengo una mirada así de conciliadora, entonces para que no tengamos un inconveniente, y Samuel le dice, vos desobedeciste. La conciliación no es algo que el Señor esté en contra, pero en este caso no, porque yo te di una orden clarita de parte del Señor y vos tenías que cumplirla, no lo hiciste, y por esa razón no vas a ser más rey. Hermano, tenemos que entender cómo Dios mira las cosas. Ser consensuar y tener una mirada así de opinión no está mal, no es algo que a Dios le desagrade, pero no en todos los casos. Tenemos que aprender que cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecerle al Señor. Y la desobediencia parcial o completa es rebelión contra Dios, porque nos estamos rebelando contra la autoridad del Señor. Así que en este día vamos a orar y en esta semana, si el Señor te da una orden, te dice algo, prestale atención. No para conjeturar o para repensar arriba, buscar interpretaciones, agarrar ahí libros, comentarios. No, hace caso a la voluntad del Señor y luego vas a entender, porque a veces lo que Dios hace no lo entendemos inmediatamente. Oramos, Señor y Padre, gracias en esta mañana. Señor, porque tu palabra nos advierte y nos alinea en el caminar que tenemos que andar, derechito, Señor, hacia tu presencia, hacia tu gloria, Señor, porque esa es la manera que tú quieres. Señor, y cualquier otra cosa, Señor, puede llevarnos a la rebelión y a la desobediencia. Líbranos, Dios, en este día. Oro para que seamos librados de este pecado tan grave, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. El Señor les bendiga.